Muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos hoy jueves en un seminario de Centur con Colombia y nos acompaña también gente de Centroamérica, de Costa Rica y de Honduras. Alejandro García estará en unos momentos con nosotros porque está teniendo algún problemita con la señal de internet. Pero mientras tanto no hemos querido tenerlos más tiempo esperando en la sala. Bien, hoy estamos Ángel López, que es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica, y Julio Membrado, que es nuestro guía, que nos va a hacer un viaje virtual por Camboya. Nos vamos al sudeste asiático. Bien, pero antes déjenme que les recuerde un poquito aquellas cosas que son siempre uh, las más, a ver, las novedades y las cositas nuevas que tenemos. que se me ha ido la pantalla ahora. ¿Está viendo la pantalla? Sí, correcto, te la veo, la veo, la veo. Vale, perfecto. Entonces, aquellas cosas que son siempre las que más vemos, ¿no? Lo primero y principal, lógicamente, es el tour siempre piensa en el bienestar de todos sus pasajeros y para ello está poniendo todos los medios a su alcance y para eso apoyamos nosotros desde aquí con toda la bioseguridad necesaria en cada uno de los destinos. Sepan que toda nuestra programación está en la página web de Celtur y van a poder consultar allí los distintos programas, los distintos circuitos, incluso este de Camboya, que también lo tenemos en esta página web. Es importante que tengan en cuenta que la seguridad nosotros la llevamos cuidando desde mucho tiempo atrás. Fuimos el primer tour operador que fue certificado con el Safe Travel, con este sello, en el que se contempla la trazabilidad de la bioseguridad en el turismo, es decir, desde que se crea el producto hasta que se desarrolla y hasta que lo usa el pasajero, siempre estamos cuidando todos los detalles de esta bioseguridad. Para ser certificados con este sello tuvimos que cumplir 4 puntos muy importantes. El primero, lógicamente, todo nuestro personal se tuvo que poner manos a la obra para aprender todos los distintos protocolos que exige este sello y la protección de los pasajeros. Una vez que ya lo aprendimos y que lo sabíamos y que todo esto, pues lo que hicimos es traspasarlo a nuestros proveedores, por tanto, transportistas, restaurantes, hoteleros, guías locales, todo el mundo se tuvo que hacer todos estos preparación de protocolos en cada uno de los casos. Tercero de los puntos es el que pondremos en marcha en el momento que vayan llegando los pasajeros, ¿bien? Porque tengan en cuenta que todavía hay áreas en todo este mundo que no están abiertas y que poco a poco se irán poniendo en marcha. ¿Okay? Hay una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta y es que todas estas normas de bioseguridad son siempre acorde a las autoridades sanitarias locales. Por tanto, no es lo mismo la pandemia en España que en Colombia, que en Estados Unidos, que en China, que en Argentina, que en cualquier otro sitio. ¿Bien? Entonces, en cada uno de los sitios, a medida que lleguen los pasajeros, les estaremos informando. Por cierto, es bueno saber que ya hay destinos abiertos, como puede ser Turquía, como puede ser Egipto, como puede ser también Dubái, en que estamos recibiendo pasajeros en estos destinos. La cuarta parte es aquel compromiso que tiene Travax para que podamos influir y conseguir estos viajes internacionales, la reestructuración o la revalidación de los viajes internacionales en conjunto con las distintas autoridades, no solamente turísticas, sino también políticas de España y de nuestro entorno, que es, lógicamente, Europa. Llegados a este punto, nos hacemos una pregunta. Es la pregunta del millón, ¿verdad, Ángel? ¿Cómo serán los viajes de la pospandemia? Bien, bien, pues os voy a comentar. Hemos pensado que los viajes de la post-pandemia, la gente seguramente no quiera viajar en grupos con 50 personas en los autobuses. Lo mismo sí, pero por si acaso nos hemos ido preparando.
Y entonces hemos sacado un viaje más seguro, por así decirlo, un viaje en familia, un viaje que lo llamamos Europa VIP. Es una manera de recorrer Europa en unas van o furgonetas de lujo, furgonetas que tienen una capacidad de 9 personas y están pensadas para que viajemos 4 o 6 personas, con lo cual viajamos cómodos, las maletas caben, nuestras compras caben, son viajes post pandemia seguros, cómodos, a la carta, por así decirlo, son tipo FIT. Entonces, nuestro jefe, como bien saben, Melchor Baisas, piensa, a ver, si yo tuviera que hacer un viaje por Europa con mi familia, ¿qué me gustaría visitar? Y entonces ha hecho una serie de circuitos y una serie de combinaciones, circuitos cortos, en el que, corrígeme si me equivoco, Félix, pero hay opciones para visitar abadías, museos, viñedos, se hace sobre la carta. El viaje tiene una estructura, bien, pero como es a la carta, si hay alguna ciudad donde el cliente quiere estar 2 días, nos adaptamos. Si quieren estar 3 días, igual. Es un viaje flexible que nos vamos a adaptar a lo que el cliente quiere. Dentro de hoteles de una categoría excepcional. Estamos hablando de categoría 4 estrellas superior o incluso 5 estrellas, con lo cual, fijaros qué viaje, incluyendo las salidas de entrada y de salida, con los traslados, el desayuno buffet en estos hoteles, que es una cosa de locos. ¿Eh? Las tasas están incluidas y, por supuesto, se incluye también el seguro que incluye los 30.000 euros en sanidad que exige Schengen, incluye, que esto no lo tienen otros y esto es una cosa muy buena, tiene una cobertura de pandemia, ¿bien? Con lo cual abarca todo lo que la Organización Mundial de la Salud decrete como pandemia, como puede ser el COVID-19. Y no tiene límite de edad. Bien, esto es en los viajes VIP. Luego tenemos otros circuitos en privado para también aquel cliente que no quiera hacer el viaje en grupo. Viajes cortos, viajes que podemos hacer 6 personas en una van o 10, 11, 12 en un autobús pequeño. Viajes basados en nuestros mismos circuitos que tenemos en el catálogo, los mismos, con las mismas salidas, las mismas fechas, todos exactamente igual, pero circuitos cortos. Hemos hecho una selección por España, Portugal, Marruecos, Europa Occidental, incluso hemos metido Turquía. Estos viajes que tenemos que, como podrán ver cuando entren o le pidan al equipo comercial de Celtur el folleto, verán que el precio es muy poquito más que el circuito regular, con la grandísima diferencia que se van a sorprender, ya que por ese poquito más vamos a viajar en ese van, en esas furgonetas de lujo, con esas recogidas en privado. Pasaremos por sitios donde no pueden pasar los autobuses. Tengan en cuenta la longitud de un autobús. Esta furgoneta es súper accesible para los cascos antiguos de las ciudades, lo cual 6, 7 personas viajando con chofer guía o 10, 11, 12 personas bien chofer guía o guía, dependiendo del país. Esto es una gozada. Viajar así, créanme, que es diferente a viajar en grupo. No dependemos de otros clientes. Es nuestra familia, son nuestro grupo de amigos, somos los que estamos viajando y lo hacemos de una manera, como hemos dicho, que además de extremar con el sello del Safe Travel, pues somos menos, con lo cual se corre menos riesgo. Es un poquito recuperar la confianza, porque evidentemente cuando se abran las fronteras estamos capacitados para llenar un autobús con 50 personas. ¿O no, Félix? Efectivamente, Ángel, lo que se trata es de dar todas las opciones. ¿Bien? De hecho, ya tenemos un montón de reservas para los próximos meses, el primer trimestre del próximo año, en grupos de autobuses grandes, de los autobuses de siempre, de 50 pasajeros, pero esto es una cuestión que está vigente en este momento. De hecho, hemos esperado algunas salidas con gente que era residente de aquí de Europa, gente de allí de Latinoamérica, pero con residencia aquí, entonces hemos podido operarlos con ellos, porque sí tienen, en ese caso, la entrada en Europa. Hay una cuestión que complementa este Europa en privado,
bien, y que no se lo hemos puesto en el Europa VIP. ¿Por qué? Porque en el Europa VIP directamente tienen entrada a abadías, ir para la playa del desembarco de Normandía, ir a ver el Escorial, ir a ver a Toledo y demás. Bien, y lógicamente eso pues tiene un precio. En el caso de la Europa en privado, que son los mismos circuitos, exactamente los mismos circuitos que podríamos hacer en autobús grande, hecho en privado en un minibús, en una van, ¿bien? Y lógicamente con su Europack. ¿Bien? Este Europack que es nuestro paquete de excursiones y alimentos de venta en origen, es decir, todo aquel complementario que podemos ofrecerle a nuestros pasajeros. Lógicamente son las excursiones imprescindibles. Yo siempre digo que son aquellas imperdibles y son aquellas que son más populares. Por ejemplo, pues la visita del estadio de Santiago Bernabéu en Madrid es una de las más populares. De hecho, se está haciendo la visita más solicitada en Madrid. Una visita imperdible, pues la visita de Toledo, la ciudad de las tres culturas. Bien, una visita imperdible, Museos Vaticanos y Capilla Sistina. Bien, una visita realmente romántica, un paseo en góndola en Venecia. Entonces, todo eso son opcionales que se pueden ir vendiendo. Otra de nuestras distinciones es que, como estamos en categoría superior, pues todos los alimentos, bien, porque no es una media pensión, sino que son almuerzos y cenas, llevarán las bebidas incluidas, donde sea vino, vino, donde sea cerveza, cerveza, dependiendo de lo que sea más típico en cada uno de los países que vayan visitando. El hecho de tener este paquete es muy ventajoso. Primero porque no hace fila. Tú imagínate llegar al Museo Vaticano, donde en plena temporada son 2 kilómetros de fila y simplemente pasar delante de todo el mundo, saludar, entrar al museo y hacer tu visita, ganas tiempo y por tanto conoces más. Bien. Y es un ahorro para el pasajero. ¿Por qué? Porque comprándolo allí en origen, el pasajero se va a ahorrar bastante dinero. En algunos casos, en paquetes de 19 días, entre $90 por persona de ahorro, lo cual es realmente muy importante. Y lo que es también importante para la gente de viajes es que este paquete que el pasajero sí o sí va a comprar en destino, porque son excursiones y visitas que si no las haces es como que no has ido a Europa. ¿Bien? Lo puedes vender en origen, le das el servicio a tu pasajero y además llevas tu parte de comisión, la misma comisión que tengas en el circuito. Por tanto, un paquete completamente adecuado a lo que es la realidad hoy en día de lo que es el turismo y por tanto muy recomendable para la venta. En el día de hoy tenemos a Julio que nos va a llevar de viaje a tierras del sudeste asiático. Bien, y aquí nos va a llevar pues a visitar templos como el que tienen ahí al fondo de Angkor Wat. Vamos a ver toda la parte de Camboya. Es una parte alucinante en la que se mezcla de todo, ¿verdad, Julio? ¿Qué tal, Félix? ¿Habrás aprendido camboyano? No. Aún. Bueno, poco a poco. Es decir, hay cosas que son más complicadas. Sí, exacto. Muchos viajes voy a tener que hacer todavía para aprender camboyano. Pero bueno, un segundo que comparto mi pantalla. Bueno, mientras compartes, devolverles el saludo que nos está llegando desde Panamá, nos están saludando desde Costa Rica, nos están saludando desde Honduras, con lo cual, pues un abrazo a todos. Es importante, sí, porque además estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Bien, entonces también abrazo a todos. Adelante, Julio, todo tuyo. Sí, pues un saludo a todo el mundo. Gracias, Alejandro. Gracias, el Tour y, claro, mis compañeros Ángel y Félix de Travax. Y nada, bienvenidos a un viaje más. En este caso me voy un poco más lejos que habitualmente. Vamos a descansar un poco de estos destinos tan históricos, tan impresionantes de Europa. Y nos vamos a Camboya, que seguro que es bastante más desconocido para ustedes. También lo era hasta hace relativamente poco para mí. Además, relacionado con el coronavirus, decirles antes de nada que el país no ha registrado ninguna muerte, si no me equivoco, por coronavirus. Tomaron medidas con bastante antelación,
aunque al principio del todo el presidente de Camboya también era muy escéptico y seguramente sea de los primeros en reabrir fronteras, ¿no? Ya veréis que por la cultura camboyana la distancia social ya viene impuesta desde mucho antes de que fuera necesario, ¿no? Por un virus. Dicho esto, bueno, pues vamos a hacer un repaso de Camboya hoy, de lo principal que vais a encontrar en los circuitos de la página de Travax. En 2 circuitos diferentes encontráis una estancia de 3 noches y 4 días en Camboya, en el circuito incluyendo Vietnam y Camboya, y en el circuito que es Tailandia y también una estancia en Camboya. ¿Y por qué estos circuitos lo incluyen? Bueno, pues porque Camboya es, a pesar de ser un país muy desconocido, es el lugar que tiene quizá el conjunto monumental religioso, no, quizá no, tiene el conjunto monumental religioso más grande del mundo y uno de los más impresionantes, que es la ciudad perdida de Angkor. Angkor, que fue capital de Camboya hasta el siglo XV. Es tal la belleza y la monumentalidad de esto que está en la bandera de Camboya, el principal templo, que es Angkor Wat. Ya lo veis ahí, esa es la bandera del país. Así que este monumento, entre otras muchas récords, pues tiene la categoría de ser el único monumento que aparece en la bandera nacional de un país, ¿no? Hay otros que aparecen en pequeñas partes de escudos, pero este tiene todo el protagonismo y espero que con esta explicación entendáis por qué. De todas formas, si tenéis alguna duda, ya sabéis que después tenemos un tiempo para preguntas, dudas, reflexiones y si lo hago bien, pues también felicitaciones. El caso, bueno, pues como esto es tan desconocido, aquí tenemos un mapa del continente asiático y el circulito rojo nos indicaría dónde está Camboya. Esto ya nos da una idea, pues, de que es un país en los confines de Asia, un país muy pequeñito, y por esa razón quizá, y también por ser bastante pobre y tener un pasado muy duro, pues no sea muy visitado por el turista extranjero, pero vais a ver que Camboya es un diamante en bruto que está empezando a pulirse ahora por fin. Y el hecho de ser un diamante en bruto hace que tenga también unas cualidades que no vamos a encontrar en otros lugares más explotados por el turismo. Este sería Camboya, el mapa de las regiones. Es un país del sudeste asiático bordeado por Tailandia, por Vietnam y por Laos en el norte, Tailandia oeste, Vietnam este, Laos al norte y el Golfo de Tailandia, el Océano Pacífico al sur y al oeste. Es muchísimo lo que tiene que ofrecer este pequeño país de 16 millones de habitantes, pero si yo me tuviera que quedar con algo, aparte evidentemente de Angkor, sería la gente de Camboya. Vais a encontrar aquí pues que a pesar de ser un país con un índice de desarrollo humano muy bajito, bastante pobre, que todavía tiene que afrontar muchos retos que en otros países ya superamos hace tiempo, ¿no? Sufrió un genocidio hasta finales de los años 70, de esto hablaremos más tarde. Vamos a encontrar aquí una cultura muy única y en ese sentido también unas tradiciones que nos puedan parecer sacadas de tiempos muy remotos del pasado, pero a pesar de la dureza, de la pobreza, el genocidio, etcétera, yo diría que lo que caracteriza al camboyano de hoy en día es su voluntad de mostrarse al mundo. Es un pueblo muy simpático que contrasta también esto con el resto de esta parte de Asia, muy abierto también. Las mujeres, el colectivo LGTBI tiene una consideración, un respeto que no vamos a encontrar tan frecuentemente en este continente, y para el turista pues son precios muy asequibles los de la antigua Kampuchea, la actual Camboya, y pues una diversidad cultural que al principio no se percibe, pero que luego vais a ver, ¿no? A través de sus danzas, sus artesanías, las diferencias de los tonos de piel, las ramas del budismo y, en fin, un estilo de vida que yo definiría como único y en peligro, porque con la globalización y la apertura de Camboya al mundo, calculo que no tardará mucho Camboya en convertirse en la próxima Tailandia, que ya sabéis que en ese sentido es mucho más turística y occidentalizada.
Pero si vais hoy o pronto, que espero que sea más pronto que tarde, podamos pensar en ir a destinos como este, vais a descubrir un país lleno de tradiciones que os van a llamar muchísimo la atención. Además, los camboyanos, que todavía no tienen muchos turistas, están deseando explicarosla. Vais a encontrar una rama del budismo mahayana muy afectada por ritos animistas, por los cultos familiares. Por ejemplo, en cada casa de cada familia vais a encontrar en la puerta un pequeño templo, ahí lo tenéis la imagen abajo a la derecha, para rendir tributo cada noche a los familiares y antepasados que han fallecido. En esos templos incluso tenemos pedacitos de hueso, que es una cosa que nos llama la atención de esos familiares que han sobrevivido a las cenizas, ¿no? Yo estuve allí bastante tiempo e incluso me contaron, bueno, hay cosas muy curiosas que vais a ver relacionadas con el tema de la muerte en Camboya, ¿no? Cómo ellos la conciben, no tanto como el fin de algo, sino casi un proceso natural que es más bien el inicio de, pues, de un sistema complejo, ¿no? Religioso. Y hay cosas que a mí, por ejemplo, me chocó el hecho de que cuando fallece alguien, con las cenizas, pues ponen un poquito en agua de coco y todos los familiares se lo beben, o que hay funerales que llegan a durar 40, 50 días. Yo tuve el privilegio de que un chaval que conocimos en una ciudad me invitara al funeral de su abuela y estuvimos un día entero pues, comiendo como si no hubiera un mañana, nos presentó a toda su familia, nosotros no entendíamos nada y era aparentemente el 20 o 21 día del funeral. Todas las noches, por ejemplo, veis a camboyanos quemando dinero. La moneda de allí es el riel, que vale muy poco, pero en realidad para el día a día usan el dólar. Y lo hacen pensando que si queman ese dinero en ese altar familiar, ese dinero les va a llegar a sus parientes para la otra vida que ellos están viviendo. Y luego, por otra parte, ya digo, estas cosas ya nos chocan y nos hacen sentir una atracción, pues, por el hecho de ver cómo vive una persona de nuestra misma especie, ¿no? La raza humana, de una forma tan diferente y cómo tiene una concepción tan diferente de aspectos que parecen casi naturales como la forma de ser, de comportarnos, ¿no? El saludo es el sonpia, nunca se dan la mano, hay que tener mucho cuidado con esto en Camboya, no levantar la voz porque se considera muy irrespetuoso, no señalarle con el pie a nadie, cosas que dices, pero tampoco me parece tan grave, ¿no? Aún así son muy abiertos y muy comprensivos. O, bueno, hay unas reglas de decoro, respeto a los monjes budistas, no acercarse mucho, entregar los billetes o el dinero siempre con las dos manos y lo que más me costó a mí, hablar bajito, ¿no? De forma dulce. En fin, son una serie de tradiciones y una cultura tan diferente que seguro que os va a llamar la atención, pero vámonos a la parte más monumental de esta historia, y es que la gente viene a Camboya, más que por todo esto que os estoy contando, porque hay una ciudad, que es la ciudad de Angkor, que fue capital de un vastísimo imperio durante los siglos IX y XV. Estos 6 siglos fueron los años del imperio Khmer, a los camboyanos también le llamamos Khmeres, en el sudeste asiático. Ya veíais que para aquel entonces prácticamente todo el sudeste asiático era parte del imperio Khmer, y el imperio Khmer era posiblemente uno de los más desarrollados y más ricos del mundo en aquel entonces. Esto nos demuestra cómo cambian las cosas, ¿no? Nunca podemos pensar que nuestros países o nuestro entorno van a ser eternamente pobres, o lo contrario, porque aquí está la prueba. Noruega sería el caso contrario, un país que era muy pobre, ahora muy rico. En fin, el imperio Khmer tenía una extensión brutal y un nivel de desarrollo difícil de creer, y su capital era la ciudad de Angkor, hasta que unos pueblos llegados de Vietnam tambalearon los cimientos de aquel imperio, y en el siglo XV nos quedó como el actual Camboya, como un pequeño territorio que desde entonces siempre ha estado tutelado por potencias extranjeras. Esto lo vamos a ver después, ¿no? Pero nos importan estos 6 siglos de esplendor en Camboya, en el que la ciudad de Angkor se va a constituir como una de las grandes ciudades del mundo, y es que es una ciudad religiosa principalmente, en la que los reyes van a construirse grandes templos, grandes palacios,
y así alcanzar la categoría de reyes dioses, ¿no? Los reyes eran también dioses para sus ciudadanos. Angkor, por tanto, es una representación viva del monte Meru, porque el imperio Gemer era hasta el siglo XIV de religión hindú, por influencia de la India. Los camboyanos de aquel entonces eran hindúes mayoritariamente y así lo eran también sus reyes. A partir del siglo XV se van a cambiar al budismo, ¿no? Por eso Camboya hoy actualmente es budista. Pero el monte Meru sería como el monte Olimpo para los griegos, pero de los hindúes. Es el lugar, la montaña, donde viven los dioses principales del hinduismo. Ya sabéis que hay también una trinidad en el hinduismo. Brahma, que sería el dios de la creación, Vishnu, que sería el dios de la protección, y Shiva, que es el más poderoso, es el dios de la destrucción. El hinduismo tiene dos ramas o sectas principales, el shivaísmo y el vaishnaísmo, en función de si siguen a Shiva más o a Vishnu. En el caso del Imperio Gemer, la mayoría eran seguidores de Vishnu. Y toda la ciudad de Angkor pues, se dedica principalmente a este dios, al dios de la protección. Ahí tenéis una representación arriba a la derecha de Vishnu con sus 9 reencarnaciones, el pez, la tortuga, el jabalí, el Rama, el dios Rama, el dios Krishna. Bueno, son 9 en total. Se supone que se debe aparecer una 10ª y en torno a esa espera o a esa esperanza de que Vishnu se va a aparecer una 10ª vez, se construye la ciudad de Angkor como alegoría a este dios, ¿no? Y como representación del monte Meru en la tierra. Entonces, lo que tenemos es que realmente, por su belleza, casi parece algo sobrehumano lo de Camboya, lo de Angkor. Y el templo principal, que sería Angkor Wat, realmente es una representación del monte Meru en sí. Fíjense, tiene diferentes torres, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero simplemente para que ustedes lo vean. La idea al hacer Angkor Wat, que es la obra más magnífica de la arquitectura Gemer, pues en el siglo XII era la torre central, sería el lugar donde viven estos 3 dioses principales con sus esposas. Los patios y pequeños habitáculos que hay en torno de la torre, que ustedes están viendo ahí, es los continentes, la tierra que vivimos nosotros, ¿no? Lo humano. Y las torres de alrededor, pues sería la morada de otros dioses del hinduismo, que el hinduismo tiene cientos de miles de dioses. Esta gente hace dioses hasta los actores de sus pelis favoritas, a la madre Teresa de Calcuta y a Messi, a Cristiano Ronaldo, seguro, a aquellos que les gusta más el fútbol. La influencia del hinduismo es brutal en Angkor Wat, en el resto de templos de Angkor. Angkor Wat es solo uno de los templos de la ciudad de Angkor, y por eso yo, antes de visitar un lugar así, les recomiendo que lean un poquito sobre el hinduismo, que es una religión muy compleja, muy bonita, muy desconocida, pero que realmente pues yo lo considero casi necesario para disfrutar en su totalidad de un lugar así, porque aunque sea muy bonito para la vista y para las fotografías, ustedes van a descubrir que en cada detalle está comprobado que esto es la 8ª maravilla del mundo, ¿no? Van a ver, por ejemplo, vacas por todos lados. Ya saben que la vaca es animal sagrado en el hinduismo y es también el medio de transporte que usa el dios Shiva. Van a ver las epopeyas que narran los Vedas, los libros principales del hinduismo, esas guerras entre pueblos diferentes, las ascensiones al poder de Krishna y otras cosas representadas en varios murales de los templos de esta ciudad. Van a ver a nagas, que son esas serpientes que comunican con un arco iris el mundo humano con el mundo de los dioses. Van a ver a Vishnu con sus 8 brazos y cómo en cada templo él está representando una forma de proteger al mundo diferente, o incluso van a ver esas formas fálicas que están por doquier en los templos hindúes y en Angkor, pues que representan el poder fálico, el pene, por así decirlo, de Shiva, que ese es su poder, ¿no?, de naturaleza impetuosa y explosiva,
y que ellos pues le rinden muchísimo homenaje, esperando y confiando en que de esa manera Shiva no destruya todo lo humano que hay, ¿no? Desafortunadamente para Angkor, lo que le caracteriza también es el hecho de estar en abandono, medio destruida, y eso también le da una mística especial a la visita, ¿no? Es casi más bonito por eso, por esa conjunción, esa obra en común entre lo humano y la madre naturaleza. Aquí tenemos un buen ejemplo, por ejemplo, en Valspian, los nombres son súper complicados, me he hecho aquí una hojita con los nombres por si se me olvida, porque el camboyano, a pesar de que Ángel quiere que lo aprenda, es una de las lenguas más complicadas del mundo, el alfabeto no tiene nada que ver con ningún otro, pero en Valspian, volviendo al tema, aquí veis, ¿no?, el juego entre la naturaleza y la construcción humana en una especie de templo dedicada al poder el poder destructor de Shiva, con, ya veis, estas formas por toda esta red de acueducto entre el agua y la construcción humana. Y esto es un poco lo que va a caracterizar nuestra visita a Angkor. En nuestro paseo vamos a descubrir eso, una ciudad que hoy no está habitada y que está protegida por la ONU, como no puede ser de otra manera, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y vamos a intentar abarcar lo máximo posible. Lo que pasa que, bueno, es imposible, porque Angkor es enorme, 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 nos llevaría aproximadamente un mes y medio intentar ir a cada templo y a cada construcción que queda en pie, y deberíamos considerar que solo queda en parte en pie un 10%, porque el otro 90% pues eran construcciones de madera. Esto era una ciudad que alcanzó a tener 1 millón de habitantes de la Edad Media, cuando por ejemplo Londres tenía solo 50.000, aquí vivían 1 millón de personas. O sea, es tal la magnitud de esto que es imposible verlo todo. Nosotros le dedicamos un día entero, hacemos una excursión empezando como a las 4 de la mañana antes del amanecer y llegando ya por la noche al hotel para ver por lo menos lo más impresionante y lo principal. Pero aquellos que sean muy fanáticos de estas cosas pueden vivir varias vidas sin acabar de ver todo Angkor, y de hecho está todavía por descubrir algunas cosas, ¿no?, que están perdidas en medio de la naturaleza, enterradas, en fin. Pasaron 6 siglos de casi abandono de esto cuando los camboyanos perdieron el imperio y la capital se trasladó a Phnom Penh. 1860, un francés, un explorador, pues va a redescubrir Angkor. Es injusto decir que lo va a descubrir porque los camboyanos sabían que existía, pero ya no tenía ni la gloria ni el poder de antes, entonces pues aquello estaba perdido entre la maleza, que vivía poca gente allí, vamos. Y además es que las construcciones de piedra eran sagradas, solo podían construir en piedra los reyes y los dioses, entonces todo estaba hecho en madera y de eso no queda nada, pero esto era una ciudad viva, para que ustedes me entiendan. Este francés la va a redescubrir en un tiempo en que toda Indochina pertenecía a Francia, y estos 160 años desde entonces, poco a poco se ha ido apartando la maleza de estos monumentos tan impresionantes de Angkor, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Y eso le va a dar una mística especial, como les decía antes. En este paseo que nosotros hacemos en el programa de Travax, ¿qué visitamos? Bueno, pues lo principal, que sería Angkor Wat, que está ahí al sur, que ustedes lo están viendo. El templo de Tomb Raider, que sería Ta Prohm, que es impresionante. La ciudad prohibida, que sería Angkor Thom, que era la ciudad dentro de la ciudad de Angkor, donde vivía la familia real. Un montón de otros pequeños templos y lugares importantes que ya les mencionaré a continuación. Acabaríamos nuestro día en el pequeño estanque de Sra Srang, que de pequeño tiene solo el nombre y la comparación con el otro estanque que está arriba, al norte, que es bastante más grande, y espero que lo disfruten mucho. Es muy difícil plasmar las emociones que uno siente al visitar esto en una presentación con fotografías y tal, pero yo lo voy a intentar. Yo estuve allí y algunas fotos que les voy a enseñar a continuación son mías. En el caso que les decía, el templo principal donde empezamos nuestra visita es Angkor Wat. Es un templo de 800 metros de largo, la torre más alta 55 metros, ese que les enseñé antes, que es una representación del universo, del Monte Meru. Les dije que la torre principal era donde estaban los dioses principales, los patios donde está la humanidad, las otras torres otros dioses, y el estanque de agua que hay alrededor, el gran foso, que además de una naturaleza protectora,
representa los océanos. Es enorme, 1,5 kilómetros por 1 kilómetro 300 metros y más de 190 metros de largo cada uno de sus lados. Es que realmente esta foto no permite que yo signifique lo que vais a sentir cuando vengáis, porque es que las proporciones son gigantescas y ahí, solo viendo eso, ya vais a ver el nivel de desarrollo técnico que tenían los camboyanos ya en el siglo XI-XII, cuando se construyó esto, ¿no? Que canalizaba las aguas. De hecho, dicen que una de las razones principales por las que el imperio va a entrar en decadencia es la sobrepoblación por un lado y el hecho de que se habían cargado buena parte de los recursos naturales de los que vivían por el otro. Era una sociedad principalmente agraria, campesina. Son dos temas que hoy en día, 6 siglos después, se siguen discutiendo, ¿no? Como, oye, esto puede limitar el crecimiento o la convivencia humana. El caso, vámonos a Angkor ya, yo como aquí, con mi amigo Jacinto, ya lo conocéis, y otro amigo, Javi, que no ejerce de guía, pero viajamos con él también. Y nosotros, como ustedes, pues vamos a visitar Angkor Wat, el templo principal, este templo que es una representación del monte Meru. Y para sentir que esto realmente es más propio de los dioses que de los hombres, nada mejor que visitarlo a primera o a última hora del día, ¿eh? Porque el amanecer y el anochecer ahí son realmente sobrecogedores. Y esta foto es solo pues una pizquita de lo que uno siente ahí. Y bueno, pues además otra de las cosas que lo caracteriza este lugar es que hay bastante libertad para moverte, a pesar de que todo sea patrimonio y va a estar protegidísimo. Seguro que os vais a sentir un poco como usurpadores de ese lugar, porque era un lugar donde solo podían acceder la alta nobleza. Era, de hecho, también funcionó como un mausoleo de los reyes. Cada rey, que de hecho la mayoría se llamaban unos Suryavarman y otros Yayavarman. Estos eran las dos dinastías, los dos linajes principales, y usaron Angkor y otros templos no solo como grandes templos, sino también como mausoleos, un poco la misma idea que las pirámides de Egipto. Y entrando por ahí, verlo todo así en estado de semirruinas, ver pequeños templos por ahí, movernos con libertad, pasar por un pasadizo, descubrir de repente un patio impresionante en nuestro rato libre y comprobar que aquello, por ejemplo, era la piscina del rey, o era el lugar donde se hacían las abluciones o donde se veneraba a los budas en tiempos ya de budismo. Hay un patio que se llama el patio de los 1000 budas, subir escaleras, bajar por aquí. Es una sensación realmente impresionante y claro, va acompañada también de un rato en el que el guía da una explicación y nos hace tener una idea global de Angkor Wat, ¿no? De hecho, para subir, por ejemplo, a la torre principal, esta torre que sería el lugar donde viven los dioses principales del hinduismo, tenemos que subir esas escaleras, que ya veis que no es fácil subirlas, de hecho es un poquito incluso peligroso, hay que tener mucho cuidado. Y lo que está simbolizando es que el ascenso al cielo, al lugar de los dioses, al Olimpo, es duro, no es fácil llegar ahí, ¿no? Exige pues desde castidad en algunas ocasiones hasta la pureza del alma, en fin. Y estas escaleras intentan representar eso. Entonces no es que nos lo esté contando el guía solo, sino que lo estamos viviendo con cada paso que damos y con cada cosa que vemos. Y llegando allá arriba, ver todo el complejo de Angkor desde la torre más alta es... Bueno, esta foto la hice yo, mi cámara no es la mejor, pero igual mi explicación les permite entender que uno se siente muy pequeñito. Y en fin, no es solo esto, no es la belleza obvia la que captan nuestros ojos al principio, sino comprender el grado de desarrollo a través de cada escultura, cada bajorrelieve que encontramos y que nos explica en la historia, pues mira, esta era la batalla que tuvieron los tailandeses con los jemeres y la victoria está aquí representada. Esta es la ascensión al trono del rey Suryavarman, o aquí está representado el infierno tal y como lo concebían los hindúes, que no es muy diferente del infierno cristiano, ¿eh? Y todo esto, que es que está por todas partes en Angkor y a pesar del abandono durante 5 siglos, sigue casi como intacto, no como si lo hubieran hecho ayer, pero sí como si lo hubieran hecho anteayer, seguro que os va a impresionar muchísimo. Y saldremos de Angkor después de un par de horas, queriendo estar más tiempo en Angkor Wat, disculpadme, pero es que el viaje debe continuar y hay cosas un poquito más desconocidas que Angkor Wat que seguro que os va a sorprender todavía más. Y aquí, por ejemplo, estaría el templo de Bayón, que seguramente será nuestra siguiente parada. Este templo queda más o menos en el centro de la ciudad de Angkor
y es también el centro religioso de la ciudad prohibida de Angkor Thom. Angkor Thom sería como una pequeña ciudad protegida, fortificada dentro de la gran Angkor, que solo podía entrar el rey, algunos sacerdotes y la corte más cercana a él. De hecho, es que realmente cuando te están contando esto y lo estás pasando tú el lugar por donde se suponía la entrada estaba prohibida, lo ves. Porque, por ejemplo, esta es la entrada sur con toda esta sucesión de guerreros con cara de pocos amigos que te están dando la bienvenida a Angkor Thom. Entonces dices, uff, estos camboyanos enfadados, algo fuerte tienen que representar y quizá el que diera mis pasos hace 500 años tenían mal futuro, y cuando ves que toda esa Angkor Thom está rodeada por una muralla de 8 metros de alto y 12 kilómetros de largo, dices, estoy entrando en algo grande, y al ver la belleza de todo eso te quedas sin palabras. Aquí tenéis la entrada sur otra vez con esa puerta de entrada. Deciros que el día libre que hay, igual queréis volver, es una buena idea volver en motocicleta, es muy barato alquilarlo allí y explorar esto por tu cuenta y sentirte pues como un descubridor. Y aquí a la derecha y os dejo el mapa de Angkor Thom, que sería esta ciudad real. Veis, el templo principal sería el de Bayón, y de ahí sale una gran avenida de la que hay otros templos, algunos de corte budista, otros hinduistas, muchos de ellos destruidos por los Jemeres Rojos en el siglo XX, porque ellos querían cualquier desvinculación de la religión, pero algunos han llegado a nuestros días, otros han sido reconstruidos, y también encontraremos los palacios, las fortalezas reales, los lugares donde el rey se encontraba con sus concubinas. Esto es universal, a todos los reyes les gusta probar la carne, no solo a los camboyanos y no solo tampoco a Juan Carlos. Tenemos bueno, lugares donde celebran bailes, espectáculos, las victorias de varias batallas, y esto lo vamos a ir descubriendo poquito a poco. No hay ya reyes aquí, en Camboya sí es un reino, pero los reyes de Angkor Thom hoy día son los monos, así que lanzo alerta, hay que tener mucho cuidado con estos animalitos también, que son muy ladrones y muy cabrones, pero también le van a dar mucha simpatía a Angkor Thom. Esta foto la hice yo y me robaron una bolsa de regalices, si no me equivoco. Bueno, en fin, es parte de la experiencia también. Antes de ir al templo de Bayón, deciros que, por ejemplo, tendríamos cosas tan impresionantes como la terraza de los elefantes, con esas esculturas. A la entrada vemos elefantes que dicen que era el lugar por donde se reunían los guerreros que iban subidos al elefante. Deciros que este animal ha jugado un papel muy importante en la historia de Angkor. Dicen que por ejemplo, para levantar Angkor Wat, el templo que hemos visto antes, se necesitaron 300.000 hombres y 6.000 elefantes. En épocas posteriores también, claro, los reyes tenían sus elefantes favoritos. Bueno, en fin, este animal ha jugado un papel muy importante, y ahí tienen dedicada pues una sala, a la que llamamos hoy en día terraza de los elefantes, de la que nos va a sorprender la escultura, ¿no? Hay otro templo, el de Ba Phuong, que era un templo hindú, después budista, que fue totalmente destruido, y dicen que es el puzzle más grande del mundo, porque claro, y después de los Jemeres Rojos, finales de los 70, se reconstruyó pieza a pieza, y ahí lo tenemos, ese mastodonte, ese bloque de piedra en medio de Angkor Thom. Tenemos la terraza del rey leproso, sería una sala a cielo abierto, recubierta de paredes, todas ellas esculpidas hasta el más mínimo detalle, en la que están representados dioses del hinduismo, reyes, bueno, en fin, músicos, cosas que realmente os van a llamar la atención. Es imposible verlo todo, pero simplemente pensar que en el siglo XII, que es cuando se va a levantar esto, y durante la etapa de vida de un solo rey se va a llegar a este nivel de detalle, es sobrecogedor. Aquí se celebraban bailes, fiestas con las concubinas, en fin, era un recinto cerrado pero abierto. Por arriba se le dice el rey leproso porque cuando se redescubrió la figura central era un rey que no tenía ni brazos, ni ojos, ni nada, porque claro, el paso del tiempo había dañado la escultura. En Angkor Thom tenemos también otras puertas de entrada, no solo la del sur que os enseñé antes, también están la del este y la del oeste. Está el Palacio Real con esa pileta, con esa piscina que aún hoy podemos descubrir, una fortaleza donde el rey se refugiaría
en caso de invasión, porque Angkor Thom se construyó a raíz de una invasión que fue finalmente expulsada, la invasión de los Chams del sur de Vietnam, templos hindúes, templos budistas, un poco de todo, pero dentro de estos templos, el que más les va a ustedes a impresionar y al que vamos a dedicar más tiempo es al templo de Bayón, ¿vale? El templo de Bayón, bueno, pues fue construido por el rey más glorioso, Yayavarman VII. No sé si el nombre lo estoy pronunciando bien, pero da igual. En origen eran 52 torres que iban a tener 216 caras, en las que iban a estar representados tanto, en la cara se vislumbra tanto al dios Vishnu como a la propia cara del rey. Es bastante parecido a las cuadros que tenemos del rey. Este templo se exponía iba a ser el centro religioso de todo el imperio Gemer, y a pesar de que hoy solo hay 3 torres en pie, seguro que les va a sorprender muchísimo ver algunas de estas caras frente a nosotros, otras mirándonos desde arriba, con esa mirada como entre felicidad y tranquilidad, que lo que dicen es que simboliza el control que el rey tenía sobre toda la población, porque siempre que estás en este templo hay alguna cara que te está mirando, y te está mirando como con condescendencia casi, ¿no? Como diciendo, yo lo controlo todo, lo que haces y por dónde te mueves. Esa era la idea en el siglo XII, cuando en Europa estábamos descubriendo todavía el arte gótico, estábamos empezando a descubrir el arte gótico. Esta gente hacía templos con unas caras que sobresalían, que han aguantado muchas de ellas hasta nuestros días. Así que les va a dejar con la boca abierta. Y bueno, no son solo las caras que quedan en pie del templo de Bayón, también los bajorrelieves son impresionantes, porque lo que nos están diciendo es cómo vivían los camboyanos de aquel tiempo. Están representadas las principales profesiones de la población, desde la aristocracia hasta los esclavos, y lo que queda patente es que la mayoría de ciudadanos del Imperio Gemer eran campesinos. Esto es una cosa que acordaos luego al final de la presentación. La mayoría eran campesinos, hay una alegoría al campesinado. Después de visitar Bayón, nos vamos a ir a Ta Prohm, que es lo que llaman el templo de Tomb Raider, de esta película de Angelina Jolie, este videojuego también, que tal cual como lo veis en la peli, pues buena parte de ello fue grabado aquí. Ese lugar existe en la realidad, por difícil que sea de creer. Ta Prohm no tenía mucha importancia hasta donde sabemos, porque la historia de Angkor no está muy clara, pero hoy en día seguro que es de lo más espectacular que ustedes vayan a encontrar en el mundo, porque es ese baile entre la naturaleza que va a ser invadida por el hombre y después va a recuperar el terreno cuando Angkor va a ser abandonada. Y ese juego, ese baile entre la naturaleza y las construcciones humanas, no hay nada que lo simbolice mejor que Ta Prohm, que Ta Prohm es un conjunto de templos, o un gran templo, podríamos decir, formado por pequeños templos, galerías subterráneas, pasillos oscuros que invitan, pues eso, incluso al miedo un poco, ¿no? Te sales un poco de la ruta principal y estás solo y te sientes un poco como Tomb Raider, ¿no? A veces piensas que se te va a caer todo encima, de repente pasas a través de una rama o de una raíz y dices, wow, o sea, estos árboles llevan aquí mucho tiempo creciendo encima del templo o al lado del templo. Es una cosa que no lo hay igual. De hecho, es que no se puede replicar, siempre lo digo, ¿no? Puedes hacer una réplica a la Torre Eiffel o de un restaurante italiano, pero esto es a base de años y siglos, que el árbol, la naturaleza le ha ido comiendo el terreno a lo humano. Entonces, en ese sentido es muy único. Y ver las esculturas que siguen en pie es todo fascinante, de verdad. Vengan aquí y lo verán. Miren, esta es la foto a la izquierda que hice yo, y a la derecha sería una que he encontrado en internet. El árbol, cómo convive, ¿no?, con el templo sin destruirlo del todo. Ta Prohm, realmente un paseo por aquí no le deja indiferente a nadie, y además no es peligroso, porque los lugares donde hay riesgo de desmoronamiento no se puede pasar. Ahí está, por ejemplo, la valla, o sea que aunque dé la impresión de que se va a caer en cualquier momento, esto está muy estudiado. Es un lugar donde, bueno, mágico, os lo digo de verdad, mágico, mágico. De repente estás a oscuras, te sientes solo, sales y hay turistas, una cosa de locos. Dar un tiempo libre ahí a la gente para que se pierda su antojo es la mejor idea del día. Y luego siempre te acabas encontrando porque hay un camino principal, o sea que no hay que preocuparse. Y luego acabamos el día, después de ver todas estas bellezas, en Ras Rank, que era la piscina sagrada de los reyes dioses del Imperio Gemer,
vamos a ver el atardecer desde ahí, algunos monumentos que quedan por cerca, y les digo que el color y la bruma que se forma entonces es mágico. Y para acabar el misticismo, la magia de este día, pues solemos ir a una ceremonia budista en el que pues, los monjes se reúnen en Angkor, limpian nuestras almas, nos desean un buen viaje, una vida larga, saludable, nos regalan la típica pulserita roja, naranja, para pedirnos también sabiduría, bueno, en fin, un montón de cosas. Vamos a acercarnos un poquito a la realidad del mundo budista, nos van a explicar algunas tradiciones, por ejemplo, antes del amanecer la gente sale a la calle a ofrecerles arroz, otras comidas, pequeñas ofrendas, etcétera, para que vivan su día a día, porque una vez han renunciado a las riquezas y a las propiedades, y eso va a hacer sentir muy especial, que ese día realmente sea un día inolvidable en vuestras vidas. Angkor no deja indiferente a nadie y realmente es una experiencia que si podéis vivirla, hacedlo. Hay muchos otros templos y monumentos y pequeños palacios y cosas en Angkor. Aquí os he puesto una colección de ellos. También tenemos la ciudad de Rolbuos, que era una ciudad, digamos, del extrarradio de Angkor, que también tiene otros templos muy impresionantes con ese color más anaranjado, etcétera. Aquellos que decidieran estar más noches después de finalizar el tour no se van a quedar sin cosas que hacer. En ese sentido, por ejemplo, yo cuando estuve allí decidí ir a Kokher, que fue la capital cuando el imperio se empezó a gestar en el siglo VIII antes de mudarse a Angkor. Y ahí está, por ejemplo, ese templo-palacio en forma de pirámide. La pirámide es una forma arquitectónica que la vemos en varios países del mundo, que en principio no tienen relación entre ellos. En este caso, la pirámide simbolizaba también el monte Meru, ¿no? Tiene forma de montaña. Y ver al atardecer de ahí, les digo que no tiene parangón, no tiene igual. El atardecer de cualquier punto de Camboya es una cosa que se disfruta. Bueno, y aquí tienen Kokher, ¿no? Que sería una de las muchísimas, cientos, casi miles de cosas que podríamos hacer en Angkor. Al día siguiente, nosotros también reservamos un día para visitar Siem Reap. Siem Reap es donde vamos a estar alojados, es la ciudad habitada más cercana a Angkor, y como todo el mundo quiere ir a Angkor, pues se acaba convirtiendo en una ciudad muy turística y muy propia para estar 3 o 4 días, que es lo que nosotros hacemos con el circuito. Es una ciudad muy divertida, que nos va a enseñar una cara muy amable de Camboya, a pesar de todo. Nos vamos a encontrar restaurantes de todas las partes del mundo, gente que habla inglés o incluso español, donde poder dar un paseo agradable por calles peatonales muy bonitas, comprar souvenirs, ir a la Pub Street, disfrutar de los camboyanos que siempre están receptivos, nos preguntan de dónde somos, ver la locura del tráfico, o una cosa que a mí me gusta mucho, cuando empieza a atardecer, todos los camboyanos que ya han salido del trabajo, pues en vez de irse a casa, pues se van a los parques a jugar los niños al fútbol o a hacer footing. Las señoras bailan como si fuera el aeróbic y siempre te invitan a bailar con ellas. Mira, aquí tengo un vídeo, a ver si se carga. Esta es mi blog de viajes y es que son muy simpáticos. Bueno, a Willy Toledo no lo queremos ver. De verdad que la simpatía de los camboyanos hace que el viaje en sí merezca la pena, aunque no hubiéramos tanto. Y están todos colegas también ahí bailando. Ese es Jacinto, ¿no? Ahí estoy yo en medio. Ese eres tú y Jacinto. Bueno, dicho esto, yo creo que ya es suficiente. El otro día me visteis cantar mal y ahora bailar mal. En fin, que no digan que no lo hago todo por la empresa, ¿eh? Es una ciudad donde además podéis comprar souvenirs a precios muy baratos y es una forma también de contribuir con la economía local, hace la diferencia. Un viaje a Camboya es ir puliendo ese diamante que os decía antes, es un país muy pobre, entonces cualquier artesanía que compréis, piezas de metal, esos buditas, los budas de mármol o de metal, de cobre, en fin, cualquier cosa que hagáis va a hacer la diferencia en el país. Nosotros en estas visitas pues pasamos el día con el guía descubriendo la ciudad, vamos a varios lugares de artesanía, una casa de licores, hacemos un montón de cosas. La gente va a interactuar con nosotros mucho, ya digo que los camboyanos a pesar de todo son muy abiertos y también vamos a tener una experiencia gastronómica muy rica. El restaurante al que va Travac se llama Pou Kitchen, es un restaurante de alto standing
pero claro, los precios no son caros, o sea que podéis atiborraros a una comida diferente, una mezcla entre la comida vietnamita y la tailandesa, que seguro que os resultan más conocidas, muy rica. Y Siem Reap, lo bueno que tiene esta ciudad, como es tan turística, pues cumple las medidas de higiene, e incluso la street food es de buena calidad, está limpia, en fin, no hay que temerle. Estas son las típicas cosas que tememos de ir a estos países, ¿no? En el caso presente no hay que temerle a eso, aunque también los más atrevidos pueden salirse un poco de la ruta habitual y probar de todo que este país tiene a ofrecer, desde la típica cerveza, que también es la cerveza Angkor, ha sido orgulloso están de este monumento, los helados estos que también encontramos en Tailandia, que se hacen en una plancha helada artesanalmente, frutas de todo tipo. Colombia tenéis muchas frutas, pero aquí vais a encontrar nuevas como la fruta del dragón, el mangostán, rambután, los lichis, etcétera. Y están muy ricas, o sea, yo por ejemplo es que me encanta, ¿no? Eso me gana. El típico pescado que se hace allí con especias, el amok, se llama amok, los típicos fideos, la sopa de pho, platos con arroz, bueno, en fin, tenéis una amplísima variedad de cosas que probar en Camboya, pero si hay dos que hay que probar sí o sí en esta ciudad de Siem Reap, sería la pimienta de Kampot, que es una ciudad al sur que dicen que esa pimienta pues es la pimienta que se usa en los restaurantes de más lujo de París, ¿eh? Ya sabéis que esto fue colonia francesa y la podéis adquirir a precios muy bajos, la pimienta verde sobre todo, o el cangrejo de Kep, que es otra ciudad del sur conocida por tener el mayor mercado de cangrejos del mundo, así que Siem Reap, los restaurantes que veáis que son más bonitos y tal, pues podéis comeros una mariscada a precios ridículos, y el elemento protagonista son los cangrejos de todas las especies y colores y es impresionante. Por cierto, estuve en Kep, estoy seguro que la playa de Kep dentro de poco será un destino turístico como las de Tailandia porque es una maravilla. Pero claro, el país es muy pobre, está sucia todavía. Y también esto que es famoso de Camboya, los insectos de todo tipo, así que los que seáis más atrevidos podéis probar serpiente, que no son insectos, pero son cosas raras, ¿no? Tarántulas, arañas, hormigas, escorpiones. Yo probé, a pesar de que ya os he dicho en otras presentaciones que soy vegetariano, sí que probé algún grillo y el escorpión, que no lo recomiendo, es como el cangrejo pero con un sabor mucho más fuerte. Dicho esto, otro día de nuestra visita, que ya digo que son 4 días en total, el último ya es el día de vuelta, pero lo podéis ampliar si queréis. Otro día lo destinamos a ver el lago Tonle Sap y sus alrededores, está al sur de la ciudad de Siem Reap. Y bueno, pues uno de los lugares que visitamos pues es Kleang, que es estas ruinas que ustedes están viendo ahí, que es también una ciudad en teoría periférica de Angkor, que también quedó en estado total de abandono. O sea, yo les digo ciudad periférica, ustedes entiendan, ¿no? Yo, por ejemplo, no vivo en Madrid, sino en una ciudad cerquita de Madrid, pero cuando me preguntan digo que vivo en Madrid. Esto es lo mismo en Angkor, que era tan grande que tenía un montón de ciudades alrededor. ¿Y por qué visitamos aquí Kleang? Pues porque esto es mucho menos turístico, van a encontrar aquí mucho menos turistas, las rutas habituales no suelen venir y es también muy impresionante. Hay un camino que hace que sea imposible perderse, como unos pasadizos de madera, y lo están viendo abajo, y todo lo que tenemos alrededor pues es a baile como el de Ta Prohm entre la naturaleza y lo humano, todo así en estado de semidestrucción, que es que os va a hacer sentir como exploradores, os va a dar un poco de miedo, pero vais a ver animalitos, pajaritos por aquí, por allá, vais a entrar en templos, en galerías, y nosotros damos un tiempo libre allí, nos vemos siempre a la salida y va a ser una experiencia inigualable. Las fotos que vais a hacer y realmente sin mucha explicación os va a resultar espectacular e inolvidable. Lo único que se os va a olvidar es el nombre, porque los nombres son imposibles de acordarse. Ese día mismo, después de comer, comemos en una casa de una familia local, nos vamos a visitar el lago Tonle Sap, que es tierra de las aguas donde se mueve el cocodrilo siames, y de hecho podéis, si queréis, probar un poco de carne de este cocodrilo. Los podéis ver también, aunque no es peligroso ir en barco porque quedan muy poquitos, pero en algunos sitios los podéis ver porque lo que hacen los camboyanos que viven de pescar en este lago, cada vez que ven uno, lo enjaulan, ¿no? Para que no se los coman cuando van, porque son enormes. Entonces los podéis ver enjaulados en un montón de lugares, y a lo largo de esta visita que hacemos por el lago Tonle Sap, que es un lago
cuyo nivel varía mucho en función del año, por la época de monzones o la época seca, nos vamos a encontrar con varios pueblos de los que llaman pueblos flotantes, y nosotros siempre visitamos algunos. Pues al final creía que era corta, se me hace larga. Ya estoy acabando, los pueblos flotantes del lago, porque este lago en la época de monzones llega a tener una diferencia de más de 15 metros de altura, entonces la gente construye sus casas encima de maderas, de columnas de madera, para, yo por ejemplo esa foto la hice en época seca, pues una época del año tienen que subir, eso es un incómodo, y viven pues en tierra, tienen sus escuelas, forma de vida, pero claro, durante la época de monzones viven así, o sea, estas casas se inundan y así viven. De hecho, es que es impresionante porque el lago durante la época seca recibe agua del Mekong, del río Mekong, pero en la época de lluvia se desborda y pasa a darle agua al Mekong. O sea, una parte del año está recibiendo y otra dando. El curso del río se invierte. Una cosa impresionante. Y verlo esto en primera persona, la forma de vida tan dura pero tan peculiar que tiene esta gente, os va a sorprender mucho. Y es que el Mekong es un río espectacular, que cruza, nace en el Tíbet, cruza parte de Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y desemboca en el sur de Vietnam. Y el día libre que tenéis, el tercer día, el tercer, cuarto, quinto día, podríais hacer un crucero por Mekong. El paseo por este río os va a resultar espectacular. Podríais ir a la frontera con Laos, que como Camboya es una ciudad pequeña, un país pequeño, está muy cerquita de Siem Reap, de Angkor. Aquí tenéis la frontera con esas 4.000 islas que le llaman, ¿no? Esas cascadas naturales que forman Mekong en la frontera. También podéis ver delfines del río. Los delfines del Irrawaddy están a punto de desaparecer. O podríais ir a Laos y enlazar con otro circuito, ¿no? Que también es un país fascinante y todavía por explorar. En Mekong os va a regalar algunas de las estampas más bellas que vais a ver en vuestra vida, sobre todo al amanecer y al atardecer. Esta foto la hice yo y no tiene filtro, lo prometo. Esto fue en la ciudad de Stung Treng se llamaba la ciudad. En fin, podéis hacer un montón de cosas por Camboya y lo principal es Angkor. Y me preguntaréis, pero ¿y la capital? La capital Phnom Penh, bueno, pues como es una ciudad más nueva, también muy pobre, siglo... Aunque voy a decir que nunca he visto tantos Bentleys y Rolls Royce en mi vida como en la ciudad de Phnom Penh. Por eso el problema es la desigualdad, no solo la pobreza. Pero Phnom Penh tiene algunas cosas curiosas, también está a solo 3 horas de Siem Reap, así que si queréis contratar una excursión para ir y volver en el mismo día, es perfectamente factible y por lo menos pues, podréis ver pues, cómo es una ciudad loca de verdad, del sudeste asiático, sin ninguna regla de tráfico, con gente por todos lados, o visitar el Palacio Real, donde vive la actual monarquía, con ese rey que ya falleció, Norodom Sihanouk, que tenía también la categoría de Dios, o conocer el Museo Nacional, donde están algunas piezas especialmente protegidas de Angkor, o ir a alguno de esos mercados también muy locos, como puede ser el mercado ruso. También Phnom Penh, desde el punto de vista de conocer la historia más reciente de Camboya, es interesante, porque a pesar de toda esta gloria y ese esplendor del Imperio Khmer, sabéis que, bueno, os he contado antes que a partir de su disolución, Camboya va a ser un país ocupado por vietnamitas, después tailandeses, posteriormente los franceses en el siglo XIX, después por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, siempre bajo la influencia de China, y finalmente en la década de los 60 los Estados Unidos van a invadir el país, básicamente en el contexto de la guerra con Vietnam, y van a acabar con la vida de 250.000 de camboyanos. Entonces, en los años 70, Camboya se siente un país maltratado, desconsiderado, castigado por todas las potencias mundiales, que realmente así fue durante estos 5 siglos, y va a ascender al poder un movimiento comunista de corte maoísta, que es el de los Khmeres rojos, el Khmer Rouge, que le decían los franceses, con Pol Pot y Ieng Sary a la cabeza. Es tan brutal el genocidio camboyano que en el plazo de 4 años que los Khmeres rojos están en el poder, van a acabar con la vida de casi 1/3 de la población. Algunos calculan que unos 3 millones van a morir, van a ser asesinados durante esta época, cuyo objetivo para Pol Pot y sus seguidores, que eran muchos, porque claro, ojo, el país había sido muy castigado antes, bueno, pues el objetivo era que la base de la sociedad y que la vida volviera a ser solo el campesinado, lo que llamaban los ciudadanos viejos, porque el campesinado
ya veis, en el Imperio Khmer también había sido convertido en casi un objetivo glorioso. Entonces Pol Pot se carga, por ejemplo, yo que he estudiado Derecho, a todos los abogados del país, a toda la gente que tiene profesiones liberales, a las bailarinas, no queda ni una sola, a toda la gente que no quiere irse a vivir al campo, a aquellos que reclaman más comida que un solo bol de arroz, a los que no quieren trabajar de sol a sol, todos estos, que son muchos, e incluso a niños que nacen con algún defecto. Bueno, en fin, el nivel de las atrocidades no está escrito y cuesta creerlo también. Y para conocer esta parte de la historia, pues podéis ir a Phnom Penh, que tiene varios lugares que hacen referencia a esto, entre ellos los Killing Fields, los campos de la muerte. Debéis ver, por ejemplo, ese árbol. En cada lacito que hay en el árbol es en honor, en referencia a un niño o bebé que murió, porque lo que hacían los Gemeres Rojos para ahorrar dinero en balas y otros métodos de muerte era estampar la cabeza de los niños contra el árbol y de los bebés. Vais a ver ese templo en homenaje a todos esos muertos que tiene 7 niveles, 7 alturas llenas de calaveras de personas que nunca van a ser identificadas, porque Camboya no tiene los recursos para identificarlo y porque eran muchísimas. No había registros, en fin, una locura que no tiene nombre, que cuesta creer que ocurrió a finales de la década de los 70, mientras la comunidad internacional miraba para otro lado. Un genocidio brutal en el que fue cómplice el mundo entero, porque incluso las potencias capitalistas, la China de Mao, todos no querían que Vietnam ampliara su influencia después de ganar la guerra de Vietnam. Y para eso muchos incluso financiaron o hicieron la vista gorda cuando ocurría este genocidio, porque Pol Pot era una forma de asegurar que Vietnam se quedaba encerrado, encasillado, ¿no? Afortunadamente los vietnamitas invadieron Camboya en el año 79 y acabaron con este régimen absurdo. Y a partir de entonces el país, que vivió 10 años de guerra civil todavía entre seguidores de los Gemeres Rojos y del gobierno establecido por los vietnamitas, la década de los 80 fue también muy dura, pero desde los 90 pues el país poco a poco se va levantando, pero las heridas son muy profundas. Son muy profundas. Es uno de los países con más jóvenes del mundo porque muchos son huérfanos, otros son criados por padres que vieron a sus padres ser asesinados, entonces tienen muchos traumas, no son buenos educadores, no llevan a sus hijos a la escuela, otros niños son tan pobres que tienen que trabajar. Hay situaciones muy duras, pero a pesar de todo eso el país se va levantando, se va abriendo a la comunidad internacional, el turismo es el que más contribuye a esto, por eso digo siempre que es un país que merece la pena visitar también desde el punto de vista humano, humanitario. Hay muchas pelis que nos van a introducir a conocer Camboya, otras que ya empiezan a ser grabadas aquí. Aquí os recomiendo alguna: Tomb Raider, Apocalypse Now, The Killing Fields, Los Campos de la Muerte, La Ciudad de los Fantasmas, que es esta peli del 2003. Y decirles que, bueno, a pesar de todo, en los años 90 la ONU va a tomar cartas en el asunto. Es un brasileño, esto lo pongo siempre porque, claro, parte de mi familia es brasileña, el que va a conseguir un acuerdo de paz, Sergio Vieira de Mello. Es un héroe que pasa desapercibido, no es un político con afán de protagonismo, murió en la guerra de Irak del 2003, pero selló el acuerdo de paz que ha hecho que Camboya, desde la década de los 90, pues sea un país con aspiraciones de futuro y que sea ese diamante que dentro de poco espero esté totalmente pulido. Y podéis descubrir la historia de Sergio y su lucha en el documental de Netflix que lleva el nombre de Sergio. Y ver que a pesar de todo, pues la humanidad, el entendimiento y las ganas de salir adelante pues suelen vencer. Y nada, espero que os haya gustado mucho y cualquier duda o pregunta que tengáis me la hacéis. Muchas gracias. Increíble. Genial, muy bonito. Un viaje realmente pues espectacular, sin palabras, Julio. Sobre todo porque, bien, lo que tú decías, salimos un poco de la rutina de todos los viajes que estamos haciendo en Europa y nos vamos un poco eso, naturaleza, a ver una cultura nueva, una forma de entender la vida. Y yo cuando te vi comer un escorpión digo, se ha equivocado. Se ha equivocado, se debe creer que es un vegetal, porque como es vegetariano Julio y está todo el día diciendo que nada de carne, se ha comido un bicho. Félix, yo creo que era postureo para la foto solo. No, si él dice que se lo ha comido, se lo ha comido. Yo eso sí que le creo. O sea, que realmente son cosas que bueno, que también estos destinos nos ayudan a convivir y a entender otro tipo de filosofías. Yo me acuerdo en Tailandia,
con un vendedor de relojes, me invitó un día a comerme una caña de bambú llena de gusanos. Y estaban vivos. Y bueno, pues estábamos ahí en esa sintonía de, pues venga, si tú te la comes, yo me la como. O sea, no sé. Y al final, Decías, pues rica, pues está muy bien. Decías tú, comer cocodrilos. Comer cocodrilos. Bueno, pues cada vez que yo voy a Argentina, a Santa Fe, me como yacaré, que es el cocodrilo de allí, más pequeño. O sea que son cosas que uno acaba aprendiendo en los viajes y te acaba quedando esa experiencia que es tuya. Efectivamente, es un viaje diferente, tal como lo ha dicho Julio. Uno tiene que ir con la mente abierta. Aquello de leer un poquito sobre la religión que te va a abrir un poco más la forma de entender ese país y ese destino. Felicidades, Julio. Realmente gracias, muy Félix. buena capacitación, muy buen viaje. Oye, Félix, estoy viendo los precios. Categoría lujo, que es lo mejor que hay allí, a partir de $795. O sea, Efectivamente. Y lo que decía Julio, vamos a uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad. O sea, que no es una cuestión de que llegues y estás completamente aislado en tu burbuja de hotel, de lujo, de lo que sea. Una de las cuestiones maravillosas que tiene este viaje es esa libertad que nos ha transmitido Julio. Es decir, vas con tu guía, pero te dejan tu tiempo, tú caminas, tú te integras, tú disfrutas, ¿bien? Y tú respetas, porque también no está la gente ahí para ver si te has llevado una piedra, si te has llevado la mitad de una planta o lo que sea. O sea, que realmente te integras con todo ese tema de la filosofía. Decía Julio al principio, es uno de los países que ha tenido menos impacto en COVID. Efectivamente, no ha tenido todavía un solo muerto. Bien, ha tenido 287 infectados y 276 se han curado. Bien, pero mucho tiene que ver también con la filosofía de vida. Ellos ya mantienen esa distancia social por educación. Bien, y todo esto nos lo ha contado Julio en todo este viaje que hemos hecho, increíble. Había aquí algunas preguntas, Julio, que te voy a ir transmitiendo. Amparo nos dice, ¿los monjes habitan en Angkor? No, no. Claro. Bueno, Sí. Sigue. alrededor de Siem Reap viven. Los templos budistas que hay hoy en día, algunos van a pasar el día, pero no viven ahí. Viven en templos más modernos. Así es. Quizás lo que te puede haber confundido es esa ceremonia budista a la que asistimos, que te pueda llevar a pensar de que eso se hace dentro de Angkor. No, eso se hace en los alrededores. Juan. Claro, perdón, es Sí. que templos como los de Angkor tenemos en muchos más lugares que en Angkor. Entonces, yo, por ejemplo, he ido, la vez que fui a una, había así un recinto que era muy parecido al de Angkor, ¿sabes? Del mismo siglo sería, de los mismos siglos, y ellos vivían en un templo más moderno, y iban ahí también. Pero, en fin, eso está protegido. Juan nos dice, agradezco el link para repetir la presentación tan interesante. Juan, no te preocupes que todo esto la gente de Celtur o la de Servisa o la de Galería te harán llegar en la dirección de nuestro canal de YouTube donde queda esto grabado y esto está también en nuestro canal de Facebook que queda absolutamente todo grabado. Rocío, muchas gracias, excelente. Ileana de Castro. Qué bueno verte otra vez por aquí. Excelente, mil gracias desde Colombia. Muy buena información. Como siempre, espectacular, Julio. Te dice Gloria. Muchas gracias, muy interesante la presentación, muy completa. Pedro Camargo. Diana, fabuloso, siempre maravilloso este viaje, una gran experiencia. Gracias. Gloria Cardona. ¡Wow! Un destino espectacular, muy exótico, diferente. Aplausos. Muy bien descrito. Gracias, Julio. Ingrid Pacheco.
muchas gracias, excelente presentación, me encantó la Torre de los Elefantes. Es la terraza de los elefantes. Y los demás templos, menos comer cocodrilo ni escorpiones. Pues ya te digo, Ingrid, que una vez que te pones a bailar, una vez que estás en el baile, pues solo te queda bailar. Y creo que eso es lo que le debió pasar a Julio con el escarabajo aquel. Patricia Gómez, muy interesante, un país fuera de este mundo. Felicitaciones, Julio. Del MIS nos dice, hermosos templos, mucha historia, religión, excelente presentación. Marta Chávez, por favor repetir el nombre del documental en Netflix. Julio. Sergio, el nombre de Sergio Vieira de Melo, el embajador de la ONU. Exacto, entras en Netflix y buscas Sergio Silva de Melo y te saldrá el documental ¿no? Patricia Gómez, ¿cuál es la mejor época para ir? Y aquí entramos el tema de monzones y demás. Julio. Evita julio y agosto. El resto del año las temperaturas son buenas y cada época tiene su encanto. Si quieres ver las casas flotando, pues después de agosto, septiembre, octubre. Si quieres ir en época seca y garantizarte que no te vaya a llover en ningún momento, de diciembre a mayo. Pero... a ver, Patricia, de julio a agosto por el tema de lluvia, pero efectivamente esto es un poco como cuando llueve en la parte de la selva en Colombia o en Ecuador o en Perú y demás. Entonces cae un chaparrón gordo, brutal. Sí es cierto que en pleno monzón está prácticamente todo el día lloviendo, pero no es que haga frío como en Europa cuando llueve mucho. Pues estás todavía templadito. Que en el fondo tú te pones, es lo mismo de lo del baile que decía antes. Unas buenas zapatillas, un calzado bien y el resto, pues ahora te mojas, ahora te secas, ahora te mojas y ahora te secas. O sea que no hay problema en eso. Paloma dice, ¿qué tal equipo? Soy fan de Travax, pero ahora además fan número 1 de Julio. Qué interesante y generosísimo en tu información. No solo comparte los datos históricos, sino también nos sensibiliza con la historia y la gente. Son fantásticos. Muchas gracias. Gracias a ti, Paloma. Un beso grande. Felicitaciones. Mejor época para estar allí, Estela, lo que te decía Julio. Menos julio, agosto. El resto, cualquier época es buena y además así vas viendo un poquito de todo. Patricia Gómez, ¿qué ciudades debemos tener? ¿Qué cuidados debemos tener culturalmente? Pregunta Patricia. Pues al principio un poco comento, evitar contacto físico con la gente desconocida. Hay una cosa que, por ejemplo, les ofendería mucho, que es que tocaras la cabeza a su niño. Eso se considera una falta de respeto. O señalarle a alguien con los pies descalzos. Enseñarle la planta de los pies a cualquier estatua, a un monje, a alguien de especial respeto. Hablar alto está mal visto también. Hablar alto está muy mal visto. Te mira a la gente como si fueras un bicho raro. Entonces, pero vamos, por lo demás es bastante abierto el país. Gracias por la capacitación, muy buena, María Yolanda. Buenas. Los costos y detalles del tour por día son los que se encuentran en las revistas actuales del 20 para el 21. Bien, Ana Cristina, eso es en este momento en nuestra página web y en la de Celtur. Vas a poder ver las distintas opciones que hay para el año 21. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque en estos destinos es un poquito diferente a lo que es en Europa, que es casi todo lo mismo y se puede ir repitiendo. Aquí depende también de muchas de otras cosas y entre otras lo de la pandemia pues ha obligado a hacer algunos cambios en los itinerarios. Entonces te recomiendo que veas el folleto virtual del año 21 para este destino. Bueno, los costos, bueno, eso ya está. Luz Elena, muchas gracias. Gracias, excelente. Óscar López,
Me encantan todas tus conferencias. Muchas gracias. Saludos de Colombia. Ojalá en algún día pueda trabajar en turismo con ustedes. Me dice Natalia González. Pues Nati, anímate. Esta es la profesión más viciosa del mundo. Una vez que te enganchas no la puedes dejar, a pesar de los pesares. Muy completa, excelente, muy buena experiencia. María Elena, Luz Elena, muchas gracias. Excelente presentación. Gloria María Valdés, desde Pereira. Señores, un saludo desde Pereira, gracias. Muy chévere la presentación. Gloria Casalas, muchas gracias. Hermosa presentación. Realmente, ya has visto una lista muy grande de gente. Muy agradecida, Julio, y mi agradecimiento también desde mi parte. Ángel, de las redes sociales, ¿cómo vas? ¿Qué quieres que te diga? Igual, ¿no? Lo que has dicho tú por 3. Bueno, a ver, le mandan un saludo porque dice Rose de México, dice, hace un año conocí a Julio como guía de turista y es fenomenal. Saludos desde México, extraordinaria presentación. Espero poder viajar a Camboya y si tengo esa suerte que sea contigo como guía. Saludos desde Bogotá, Claudia Patricia, Cristina Hernández, GGG. Pasen la dirección del blog de viajes. Julio. Pues le voy a escribir el blog. Somos Viajando con J, mi amigo Jacinto, que también es guía, y yo. Ahora se la escribo. Si buscan en Instagram Viajando con Jotas, verán la cantidad de fotos de este viaje a Camboya que han hecho estos 3 locos. Hay una chica que se llama Cristina que dice, Julio, tendrás que comer un poco, al lado de tus amigos eres la mitad. En fin, pero Julio, ya como más. bueno. El problema no es que comas mucho, es que comas algo de chicha también, que tanta verdura. Hay una pregunta que es, ¿hace falta alguna vacuna especial para poder viajar a Camboya? Obligatoria no, pero recomiendo la de la rabia, la de la hepatitis y si puede ser la de la encefalitis japonesa, creo que es el nombre de la vacuna. Y llevar, sí, no hace falta, porque Siem Reap y Angkor son ciudades casi de primer mundo ya, ¿no? Está todo muy estudiado. Pero si queréis hacer una exploración un poco más, llevar Malarone, que no es una vacuna, pero es un antiviral por si acaso la malaria. Pero no, en estos lugares que he descrito no hace falta nada. Es más para ir a la aventura por ahí, ¿no? Pues genial, y sobre todo en caso de vacunas siempre lo recomendable es asesorarse en un centro de vacunación de cada uno de los países, porque luego hay determinadas enfermedades endémicas de un país, por ejemplo, la fiebre amarilla, que en Europa no lo es, que en algunos países de América sí, y que eso puede influir a la hora de entrar en algunos países, por ejemplo, que ya lo hemos hablado, a la hora de entrar a la India. Bien, entonces eso siempre es mejor. Bueno, pues asesorarse localmente, decir, bueno, mi país, aquí en el área donde yo vivo, ¿qué necesito? ¿Qué vacunas necesito? Y bueno, pues la que necesitamos todos es la de COVID-19, que es la que estamos esperando todos como agua de mayo. Pues sí. Carlos Nolasco, Carlos, qué gusto, un abrazo. Te dice, excelente como siempre, Julio, felicitaciones desde Honduras. Y Juan Albán te pide una libra de escorpiones. No sé si que la compres o que te la comas. En fin, muchas gracias a todos. Mandamos por aquí un saludo muy especial a toda la gente que ha sido invitada por Celtur en Colombia, a toda la gente que ha sido invitada por Servisa en Honduras, a toda la gente que ha sido invitada por Galería de Viajes en Costa Rica y, lógicamente, a toda la gente que nos sigue desde todos los países de América, pues de Perú, de Ecuador, de México, de todos lados, que nos siguen constantemente y que estamos siempre muy agradecidos. Ya saben que a pesar de que haya mucha gente que diga, bueno, hasta que esto empiece no vamos a hacer nada, nosotros estamos siempre haciendo cosas. Y una de las cosas que se nos ha ocurrido
a Ángel y a mí esta semana pasada fue pues abrir una sección que se llama La Cocina de Travax. Bien, y entonces ahí lo que hemos pedido es a la gente de la oficina, a nuestros guías, que nos manden videos. Aquí están viendo un video que nos ha mandado Adrián Calle, que es uno de nuestros guías en Valencia, de un arroz totalmente diferente. Tiene panceta, tiene costillas, tiene morcilla, tiene patatas, tiene arroz, garbanzo y ajo. Bien, y queda así de rico. Miren lo que es eso. Realmente es un patadón al hígado, pero está sabrosísimo. Patadón al hígado el que hice yo. Aquí este es un cocido madrileño hecho al carbón y con una olla de barro. Entonces ahí pusimos todas las cositas, las pusimos a hervir 4 horas y media. Bien, y entonces salió algo realmente súper sabroso. Es tal la cantidad que sale en esta olla que sobró. Y esta semana vamos a darles otra receta de qué hacemos con lo que sobra del cocido. ¿Bien? Amigo, la ropa Y luego tenemos aquí a Ángel. Ángel nos hizo una paella de marisco. Fíjense qué pedazo de paella con unos gambones del Mediterráneo, no sé si de Málaga o de Cádiz, pero vamos, una cosa excepcional. Bien, y sobre todo, fíjense, hecho todo un chef. O sea, está ahí con su gorro y con su cosa a tope. Y ya saben, esperamos tu receta. Bien, está esto abierto para todos aquellos que quieran mandar su receta para nuestro canal de la cocina de Travax y lo vamos a publicar. No hace falta que sean vídeos profesionales, no hace falta que sea una cuestión así de MasterChef, al contrario, ya han visto que son nuestros vídeos hechos con el celular y si no sabes montarlos y demás, pues manda los pedacitos y nosotros aquí los montamos y los publicamos. ¿Okay? De lo que se trata es de que pasemos un rato interesante, curioso, que compartamos esas experiencias y que, yo que sé, a lo mejor de aquel lado de América les da por hacer las recetas de aquí y nosotros, Ángel, ¿verdad? Seguro que si mandan recetas de allí vamos a probar a hacerlas y ya os diremos qué tal nos sale. Yo prometo hacerlas. Si encuentro los ingredientes, procuren que sea facilito, yo lo hago. Pero y se trata también un poquito de enseñar, porque como hemos dicho siempre, viajar, lo acaba de decir Julio, viajar es conocer cosas, no solo es datos históricos y arte y hay algo más. Está la cultura gastronómica, hay que degustar un poquito lo que se come fuera. A mí me encantaría que me mandaran cosas de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, para ver lo que se come por allí. Y nosotros os invitamos a mandarnos las nuestras. Entonces, bueno, es lo que... De hecho, esta paella, curiosamente, la comen en el Europack, no esta misma, porque esta me la comí yo, pero la comen en el Europack en Toledo. ¿Bien? Con lo cual, pues mirad, ahí tenéis un... ¿Qué es esto? Pues esto es lo que estamos dando. Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Espérate a ver si tenemos alguna cosita de última hora. Muchas gracias, excelente. De Gloria González. Ya envío recetas ricas mexicanas y hondureñas. Pues oye, aquí te esperamos. La paella de Toledo la deben cambiar, dice Juan Albán. Bueno, pues te mandamos la de Ángel, pero ya te digo que esto de las paellas y los arroces, pues supongo que en todas las cocinas. Hay cosas que cada uno, la que tienen en su casa, es siempre la mejor, ¿no? Y eso yo digo, la tortilla de patatas de mi madre, vamos, no la hace nadie mejor que ella. Y Julio debe pensar lo mismo de la suya, y Ángel lo mismo de la suya, ¿verdad? Entonces, lo importante de todo esto las croquetas de mi abuela también. Es esa apertura de mente que tenemos cuando viajamos y cuando vamos viendo cosas en cada uno de los sitios. Juan dice que mejor la tuya, eso es que no la ha probado, tío. Vale, me dio hambre, dice Estela. Chicos, gracias a todos, un abrazo fuerte. Nos vemos el próximo jueves, bueno,
El lunes que viene es fiesta, es festivo en España, no vamos a estar. Es la Virgen del Pilar, 12 de octubre, día de Nuestra Señora Aparecida en Brasil, día de la raza, día de muchas cosas en toda América, así que feliz puente a todos y nos vemos el martes. Chao. Un abrazo. Un abrazo.